La siguiente integral la vamos a resolver por el método de sustitución y luego aplicar fracciones parciales. Pero ¿por qué lo vamos a resolver por esos métodos o combinación de métodos? Primero probamos si la función a integrar está en la tabla básica. Podemos ver que la función no está en las tablas básicas de integrales. Luego probaremos una sustitución simple, que sería tomar u igual a qué valor. En este caso sería a la raíz, porque nosotros siempre queremos eliminar el término complicado que por lo general es la raíz. La raíz es siempre el término que nos complica. Entonces tomaríamos u igual a x más 2 raíz. Derivamos, pero antes de derivar, realizamos un pequeño truco elevando el cuadrado a ambos lados. Para la hora de derivar, la derivada nos quede más sencilla. U a la 2, x más 2. Luego de elevar ambos lados al cuadrado, ahora derivamos ambos lados. La derivada de u a la 2 es 2u de u. Igual a la derivada de x es de x y la derivada de 2 es 0. ¿Qué nos quedó acá? Nos está quedando de x. El de x está dentro de la integral. Pero ¿qué pasa con el x que nos quedó acá? O sea, en este caso esa sustitución que vamos a llamar simple no funciona. Porque el término derivado no está dentro de la integral. Luego estaremos probando integración por partes. Pero integración por partes lo aplicamos cuando tenemos multiplicación de dos funciones y de familias distintas. No tenemos una multiplicación de funciones y menos familias distintas, ¿verdad? Entonces no podríamos aplicar ese método. ¿A qué llamamos familias distintas? Por ejemplo, si estamos multiplicando e a la x por coseno de x, tenemos una exponencial y una trigonométrica. O coseno de x por x, una trigonométrica y una algebraica. Luego aplicaríamos el método de fracciones parciales. Este método lo aplicamos cuando tenemos en el numerador un polinomio y en el denominador otro polinomio. En este caso, no tenemos un polinomio en el denominador. Entonces, no podríamos aplicar este método de integración. Entonces, ¿qué método vamos a aplicar? Vamos a aplicar sustitución para que esta sustitución nos lleve a una integral conocida o una integral que podemos resolver por una sustitución simple, por integración por partes, fracciones parciales o una sustitución trigonométrica. Entonces, vamos a realizar igual u igual a la raíz de x más 2. Elevamos al cuadrado, como explicamos anteriormente, para facilitar la derivada. La derivada de u cuadrado es 2u de u igual a de x. Luego ya tenemos el de x en términos de u. Necesitamos tener toda nuestra integral en términos de u. ¿Qué nos falta para dejar nuestra integral en términos de x? Nos faltaría el x. En la línea 2 vamos a despejar para x. El u cuadrado y el 2 que está sumando lo pasamos a restar igual a x. Ahora sí, estamos listos para realizar el cambio de variable o sustitución. Cuando realizamos el cambio de variable, nuestra nueva integral debe quedar en términos de nuestra nueva variable, en este caso u. No debe aparecer x. 1 entre raíz de x más 2, pero raíz de x más 2 es u. Más x, pero x es igual a 2 menos 2x. Por dx, pero de x es 2u de u. Ahora vamos a simplificar o acomodar un poquito la integral, ¿no? Para la más clara, tenemos el 2 es una constante. El 2 lo podemos sacar de la integral. La constante sale de la integral. Nos va a quedar la integral de 1 entre ¿quién? Entre ese polinomio cuadrático. Vamos a acomodar el polinomio cuadrático del exponente mayor al menor. U a la 2 más u menos 2 por u de u. Luego podríamos multiplicar ambas fracciones. La multiplicación de fracciones la realizamos lineal. Numerador con numerador y denominador con denominador. Nos va a quedar el 2 como constante de la integral de 1 por u entre el polinomio cuadrático por 1 es el polinomio cuadrático. U cuadrado más u a la 2
menos 2 de u. Ahora nos generamos esta nueva integral. Debemos analizar cómo resolver esta integral. Pero en este caso podemos ver que tenemos un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Entonces vamos a aplicar fracciones parciales, el método de fracciones parciales. Para aplicar el método de fracciones parciales, primero debemos factorizar el denominador. Obviamente lo que vamos a hacer es factorizar el denominador, factorizar ese polinomio cuadrático. ¿Cómo lo factorizamos? Igual a 2 más u menos 2. Lo vamos a factorizar por inspección. Acá pondríamos u por u cuadrado, 2 y 1. Necesitamos que nos dé negativo. Ponemos el negativo acá. Para la verificación, recordemos que es acá, multiplicación, u por menos 1, menos u, y luego u por 2. U por 2 es 2u, restamos, menos u más 2u, u. Entonces, verificamos que la inspección esté correcta. Por lo tanto, la integral y nos está quedando de la siguiente forma. 2 de la integral de u más 2 por u menos 1. Por u menos 1 de u. Luego de factorizar nuestro denominador, estamos listos para aplicar el método de fracciones parciales. ¿En qué consiste? Consiste en expresar nuestra función, es decir, la fracción en este caso, en suma de fracciones. Tenemos la fracción u entre u más 2, u menos 1. Esto va a ser igual a una fracción más otra fracción por acá. El denominador de la primera fracción van a ser nuestros factores que están en el denominador, u más 2 y u menos 1. En este caso los factores son lineales. Cuando nuestros factores son lineales, el numerador es una constante, a y b. Entonces ahora el método consiste en hallar las constantes a y b para expresar la fracción del lado izquierdo en suma de dos fracciones. En suma de dos fracciones. ¿Qué vamos a realizar? Al lado izquierdo lo vamos a dejar igual, u más 2, u menos 1, igual, y en el lado derecho vamos a sumar nuestras fracciones. Realizamos la suma en cruz y la multiplicación de abajo con el de abajo. Entonces tendríamos a por u menos 1 más b por u más 2. Esto dividido entre u más 2 y u menos 1. Es claro que se nos cancelan los denominadores. Se nos cancela el denominador con denominador. Y luego nos va a quedar u igual a u menos 1 más b de u más 2. Entonces, a partir de acá, vamos a encontrar los valores de a y de b. ¿Cómo vamos a encontrar estos valores de a y de b? Vamos a darle valores a la variable u. U igual a algo. Ese algo, ¿quién va a ser? Entonces me voy a ir a mis factores, ¿no?, a los que están en el denominador, a u más 2 y u menos 1. Y me voy a preguntar cuándo u más 2 es 0. U más 2 es 0 cuando u toma el valor de menos 2. Cuando u menos 1 es 0, cuando u toma el valor de 1. Esos serían los ceros de mi factor. Entonces vamos a evaluar el u cuando u es igual a menos 2 y u es igual a 1. Vamos a ver cuál es la idea de evaluarlos en nuestros ceros. Entonces evaluamos nuestra ecuación final
en menos 2 tenemos al lado izquierdo u es menos 2 igual a u es menos 2 menos 1 más b de menos 2 más 2. La idea de evaluar nuestros factores es porque siempre se nos va a cancelar el término donde tenga el factor u más 2 en este caso. Ese término se nos elimina. Tenemos la resta de menos 2 más 2 que es 0. 0 por b, 0. Se nos cancela la b. Y nos queda una ecuación sencilla de resolver. Del lado izquierdo menos 2 igual a por menos 2 menos 1 menos 3. Y vamos a escribir aquí en rojo que nos va a quedar b, nos va a quedar más b por 0. Como resultado tenemos menos 2 igual a menos 3a. Y de acá podemos despejar fácilmente a. Tenemos que el valor de a es igual a 2 entre 3. A es igual a 2 tercios. De la misma manera vamos a encontrar el valor de b. Ya utilizamos el primer cero factor que era menos 2. Ahora vamos a utilizar 1. Es decir, cuando u toma el valor de 1. Cuando u toma el valor de 1. Entonces vamos a analizar este caso. Tenemos la fracción y vamos a sustituir el u igual a 1. Tenemos acá, podemos decir que es un segundo caso cuando u es igual a 1. ¿Qué factor se me va a cancelar en este caso? En este caso se me va a cancelar el factor u menos 1. La ecuación nos va a quedar u igual a b 1 más 2. 1 es igual a b por 3. Y luego nos queda sencillamente para despejar el b es igual a 1 tercio. B es igual a 1 tercio. Entonces tenemos que b es igual a 1 tercio y a es igual a 2 tercios. ¿Qué podemos concluir con eso? Podemos concluir que la fracción o la función que queremos integrar, o sea, u más 2 de u menos 1 es igual a, pero a es 2 tercios. 2 tercios entre u más 2. U más 2 más b, pero b es igual a 1 tercio. 1 tercio de u menos 1. Es decir, ahora la integral y la vamos a reescribir como la integral de 2 tercios entre u más 2 más 1 tercio de u menos 1 du. Recordemos que estamos integrando respecto a u. Luego, como podemos ver, nos quedan unas integrales sencillas de resolver. Aquí que no se nos olvide el 2 que está multiplicando a la integral. Ahora vamos a resolver las integrales. 2 va a multiplicar a todo el resultado de nuestra integral. 2, abrimos paréntesis cuadrados, vamos a integrar la primera función. 2 tercios entre u más 2. El 2 tercios es una constante, la constante sale la integral, y la integral de 1 entre u más 2 es logaritmo natural de valor absoluto de u más 2. De u más 2. Más, ahora resolvemos la siguiente integral, la integral de 1 tercio entre u menos 1. El 1 tercio es una constante, la constante sale la integral, y la integral de 1 entre u menos 1 es logaritmo natural de valor absoluto de u menos 1.
Integramos, cerramos corchetes y como terminamos de integrar, le agregamos la constante de integración. Luego, para obtener el resultado final, debemos regresarnos a nuestra variable original o variable antigua, que en este caso es x. Nos regresamos al inicio, donde realizamos la sustitución. Y nos dice que u es igual a la raíz cuadrada de x más 2. Entonces, el siguiente paso es cambiar u por raíz cuadrada de x más 2. Esto es igual a 2, paréntesis, 2 tercios del logaritmo natural de valor absoluto de u, pero u es x más 2 raíz cuadrada más 2. Cerramos valor absoluto más 1 tercio logaritmo natural de u, pero u es x más 2 raíz menos 1, cerramos valor absoluto, cerramos paréntesis cuadrado, más c. Y con esto estamos concluyendo la solución a nuestra integral. Esta integral utilizamos dos métodos para poderla resolver. Utilizamos sustitución o cambio de variable para generar una nueva integral que podamos resolver directamente, es decir, que la función esté en la tabla de integrales por una sustitución simple, integración por partes, fracciones parciales o una sustitución trigonométrica. En este caso, la sustitución nos ayudó a llevar la integral a una nueva integral que resolvemos por fracciones parciales. Entonces, claro, este ejemplo nos muestra que hay integrales que podemos aplicar 2 o hasta 3 métodos para resolverla. Y con esto tenemos la solución final. Siempre tenemos que recordar sustituir u o la variable que escojamos por la variable original. Es decir, regresarnos a la variable original. En este caso, la variable original es x. Y siempre agregarle la constante de integración.